Buenos días otra vez. Bueno, un gozo estar con ustedes. Le manda saludo a nuestra iglesia en Salto. Y si le parece bien, yo me gustaría mandarle a ellos una foto, tal vez un video. ¿Podrían saludar un poco y... Bueno, qué lindo. Bueno, a usted uno de estos días le mando al pastor una foto de nuestra iglesia. Entonces pueden tener un poco de compañerismo por el celular, sin nada más. Bueno, hoy leímos sobre Job. El sufrimiento, la maldad, debe ser que si ustedes son cristianos han hablado con alguien que dice que a mí me pasa, gente que dice, y si hay Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Muchas veces gente tiene problemas personales y dice, ¿por qué mi papá falleció, por ejemplo? ¿Por qué padecí este tipo de abuso? ¿Por qué? Y yo creo que el cristianismo es la verdad. Yo creo que este libro es la verdad, por eso lo creo. Ayer yo y mi esposa fuimos a comer en Cuatro Bocas a un tenedor libre, lo llamamos nosotros en Uruguay. Acá lo llaman también. Bueno, entonces llevas el plato, quiero un poco de ensalada, no quiero choclo, quiero un poco de esto, y te pesan y comes, ¿no? Bueno, la verdad no es un tenedor libre. Y mucha gente cree que la vida es así, dicen, no me gusta eso, bueno, yo no creo que Dios es así, me amargué por eso, no me gustan los porotos, por ejemplo. Bueno, Dios no es un tenedor libre, la verdad no es un tenedor libre. Yo creo que todos tienen que lidiar con el sufrimiento. Si eres ateo, si eres cristiano, si eres hindú, todos tienen que lidiar. Yo creo que encima del cristianismo ser la verdad es lo más práctico. Yo creo que es la única fe que contesta qué hacer con eso. Todos lo vamos, de algunos más que otros, pero todos vamos a tener que enfrentar cosas que no queremos enfrentar. Y lo vemos en la vida de Job. Es interesante, ¿sabes qué? Dicen que Job es el primer libro de la Biblia que fue escrito, a pesar que Génesis está cronológicamente antes, y antes en la Biblia. Job es el libro, dicen, más anciano. Dicen que Job vivía más o menos en el tiempo de Abraham, a pesar que no era judío, pero lo incluyeron en la Biblia. Y entonces parece que el sufrimiento es algo muy importante poder entender, para entender el propósito de la vida y para entender nuestra fe en nuestro Dios y nuestra posición en esta vida. Había un pastor que hablaba ¿sabes qué? Otras religiones y otras fe tienen diferentes maneras de lidiar o de opinar sobre el sufrimiento. Había un hindú que yo oí hace poco y él estaba hablando con un pastor y el hindú se quejaba, el pastor dice, y él estaba en India, justo. Y este pastor estaba visitando, creo que de Estados Unidos, y entonces el hindú le dice, si tu Dios existe, entonces ¿por qué hay tantos chicos padeciendo hambre acá en India? Y entonces el pastor dice, yo no tengo la respuesta a eso, pero dice, pero tu religión tiene mucho más dificultad contestar eso. Porque acuerdo al hindú, ustedes vieron antes, yo sé que esto no es un símbolo hindú, pero ese símbolo se ve como un círculo, yin y yang, creo que se lo llaman. Bueno, eso es más del budismo, pero igualmente del este. Esa ideología dice que la maldad y la bondad son opuestos y iguales. Eso no es una idea cristiana, es anticristiano. Porque Dios es bueno y todo lo malo es una perversión de lo bueno. El diablo no es igual a Dios, no es opuesto a Dios, es una perversión de Dios. Entonces, el hindú cree que el mal y el bien tienen que existir a la misma vez. Es parte del mundo. Tiene que ser 50-50, malo y bueno. Entonces, para ellos, el malo no es realmente malo, es lo negativo nomás. Y entonces el pastor dijo, de acuerdo a tu creencia, esos chicos que están sufriendo hambre en India tienen que ser así para que chicos en el primer mundo vivan bien. No está bien eso, no es incoherente, pero de acuerdo a esa religión, hay maldad, hay bondad. Bueno, uno sufre para que otro viva bien. Así es nomás. Y el cristianismo no enseña eso, solo le quiero decir,
todas las fees, todas las creencias tienen algún papel de por qué uno sufre, y yo creo que el cristianismo lo contesta mejor que cualquier otra, primeramente porque es la verdad, pero también porque es más práctico. Le quiero mostrar algunos. Un pastor que estaba muriendo de cáncer escribió esto, y me parece que es muy profundo porque habla de eso. El cristianismo enseña que, contrario al fatalismo, el sufrimiento es abrumador. Contrario al budismo, el sufrimiento es real, porque el budismo uno cree, bueno, el sufrimiento es solamente algo que pasa por mis deseos nomás. Es porque yo amo demasiado las cosas de este mundo y realmente no existe el sufrimiento. Yo solamente pienso que estoy sufriendo. Pero el cristianismo dice, sí, el sufrimiento es verdadero. Uno tiene que padecerlo. El budismo lo ignora como si no existe. Contrario al karma, el sufrimiento es a menudo injusto. La karma dice, bueno, la gente sufre porque hicieron algo malo. No es siempre así, ¿no? ¿Cuánta buena? Ustedes me pueden decir, pero yo conozco mucha gente buena que han sufrido. Yo sé que todos somos pecadores, entiendo eso. Pero eso no significa que a veces hay injusticia y sufrimiento en este mundo a causa de que uno no tiene nada que ver personalmente. Pero la karma dice, bueno, si uno está sufriendo debe ser que porque hizo algo malo. Bueno, si lo hizo ahora debe ser que en otra vida lo hizo. Entonces, si estás sufriendo de acuerdo a la karma, es tu culpa. Contrario al secularismo, el sufrimiento es significativo. Que, bien dicho, si yo soy un accidente cósmico, yo vine de una sopa, anciano, y algún gérmino creció y mis abuelos y bisabuelos eran monos y yo soy un accidente nomás. El sufrimiento ¿qué es? Es un accidente igual que sentirme bien es un accidente. No tiene sentido nada. La próxima pantalla, hermano, por favor. Pero yo creo que tiene propósito el sufrimiento. Y si se enfrente correctamente, puede conducirnos como un clavo profundamente hacia el amor de Dios y hacia más estabilidad y poder espiritual de lo que puedas imaginar. Nosotros leímos recién una porción del libro de Job. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos leyendo algo que Job no tuvo el privilegio de leer, ¿no? Él no sabía que Dios le estaba considerando. Él no sabía que había una lucha espiritual alrededor de él. Él estaba sencillamente sufriendo. Entonces el cristiano sabe esto, que hay un mundo espiritual que por ahora no lo puede ver. Igual que cuando yo me saco los lentes no puedo ver tan bien. Pero sabe que hay algo. Y si sabe que Dios es bueno, tiene eso. Y vamos a mirar eso un poco más. La próxima pantalla, por favor. Entonces, mirando la vida de Job, yo creo que es importantísimo y interesante que Dios puso esto al principio, o que fue registrado primero en la Biblia. Otra cosa que ese pastor que estaba muriendo de cáncer escribió, dijo, el sufrimiento es en realidad el corazón de la historia cristiana. Fíjese qué extraño es el cristianismo. Nosotros adoramos y estamos impresionados que un hombre murió, sufrió, vino desde el cielo. Bueno, Dios se encarnizó, se vistió de carne, vino a este mundo pecaminoso donde se iban a burlar de él, a menospreciar. Sabía que le iban a rechazar a él y latigar y arrancar la barba y matarle a él. Y dijo, yo quiero ir ahí porque si no voy, ellos no van a poder tener vida. Y yo quiero padecer todas esas cosas para que el día de mañana, cuando alguien dice, Señor, necesito ayuda, Él pueda mirar desde el cielo y decir, no como un Dios de distancia lejísimo, pero puedo decir, yo sé, mi hijo, yo sé, mi hija, estuve ahí. Él no tenía razón por hacer eso, ¿no? Pero nos amó y los hizo. Entonces, el sufrimiento es parte de la descripción del cristianismo. Le da papel al sufrimiento y la maldad. El cristianismo le da un papel que otro no tiene. Hay un proverbio árabe que encontré que dice, todo el sol y nada de lluvia hace un desierto.
Cantamos un himno del sol, pero la lluvia es importante también, ¿no? Y entonces hay propósito en el sufrimiento. El cristianismo dice eso. Te voy a escribir algunas personas en la historia que se han amargado por el sufrimiento. Ustedes conocen a Carlos Darwin, y él inventó una ideología para decir que no existe Dios. Y él escribió, y esto se escribió sobre él. Bueno, y él escribió inclusive. La cruel muerte de Annie destruyó las creencias de Charles en el universo moral y justo. Más tarde diría que este periodo sumó la campana de muerte final para su cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? La hija de él falleció. En ese momento él decidió, no existe Dios. Lo siento, obviamente, yo no sé lo que es. Mis padres, una hermana mía falleció. Yo sé cómo fue para mis padres vivir eso. Yo no tengo idea. Yo sé que sería duro. Pero uno no tiene que ver con el otro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué sufrimos? Intelectualmente es fácil y a veces para un pastor es fácil. Bueno, el sufrimiento es el resultado del pecado y por eso. Pero es otra cosa vivirla, ¿no? Y entonces uno puede ver lo que padeció Darwin y él dijo, bueno, que no tiene nada que ver con la ciencia. Falleció mi hija y por eso dice, Darwin ahora tomó su posición como un incrédulo. Eso es lo que tomó para su vida. ¿Cómo puede haber un Dios amoroso y todopoderoso que permita tal muerte y sufrimiento? Multitudes han rechazado a Dios porque se han amargado. Yo conozco un hombre que cuando era niño, alguien le dijo algo malo, falleció su papá y alguien le dijo una cosa mala sobre su papá y en ese momento él decidió, Dios no existe. O por lo menos que Dios es malo y no va a creer en él. Otro hombre famoso, Ted Turner, que es un fundador de uno de los canales de televisión más grandes en el mundo, CNN, multimillonario, dice que perdió su fe después de la muerte de su hermana. En el New York Times, en el diario, publicó un artículo aleccionador sobre él diciendo, Turner es un no creyente estridente, habiendo perdido la fe después de que su hermana muriera en una enfermedad dolorosa. Así dijo, me enseñaron que Dios era amor y que Dios era poderoso, dijo Turner, y no podía entender cómo alguien tan inocente debería ser hecho a permitir sufrir así. El ateo no tiene nada de aferrarse con el asunto de la maldad del sufrimiento. Y si hay Dios, el sufrimiento no es, si no hay Dios, el sufrimiento no es malo. Es parte de la existencia, no tiene sentido. Es necesario para la selección natural y el sufrir es solamente un perspectivo. No hay razón por la cual sentir sufrimiento. Le cuento uno más. Ustedes conocen, había un ateo hace, un poco más de 100 años atrás, Bertrand Russell. Si van a la universidad, tal vez te enseñan de él en la filosofía. Él afirmó que nadie podía sentarse junto a la cama de un niño con una enfermedad terminal y creer que hay un Dios amoroso. Y un pastor le preguntó de vuelta a él, un pastor que tenía experiencia con ayudar a niños sufriendo, que lo hacía, que Russell nunca lo hizo. Muchas veces los ateos critican a Dios y cristianos, pero ellos no hacen nada tampoco. ¿Sabía eso? ¿Sabían que los cristianos hacen mucho más trabajo voluntario y son mucho más generosos que los ateos? Hay un libro que yo leí hace poco y no importa cómo lo medís, los cristianos son, hasta si no incluís las cosas religiosas, hacen más voluntarios, son más generosos, son mejores ciudadanos de ese sentido. Pero aparte de eso, este pastor le dijo a Russell, desafió a Russell a explicar lo que él mismo podría ofrecer a un niño así. ¿Qué es lo que el ateísmo puede ofrecer a una persona sufriendo? Es parte de la vida. Te cayó a ti sufrir. Es fácil decir eso cuando estás viviendo bien. Un ateo solo podía decir, lo siento, así es como va. Ese es el fin de todo para ti. Pero el cristiano tiene la esperanza de que esta vida no sea el final.
Otra cosa más escribió ese pastor que estaba sufriendo de cáncer y escribió este libro. Si bien el cristianismo fue capaz de estar de acuerdo con los escritores paganos en que el apego excesivo a los bienes terrenales pueden conducir a dolor y penas innecesarios, también enseñó que la respuesta a esto no era amar las cosas menos. Como dije, a veces la gente dice, bueno, estoy sufriendo, no pasa nada, no es tanto. Eso no es la respuesta, de acuerdo a la Biblia, sino amar a Dios más que cualquier otra cosa. Solo cuando nuestro mayor amor es Dios, un amor que no podemos perder ni siquiera en la muerte, podemos enfrentar a todas las cosas con paz. El dolor no se eliminaría, sino que se sazonaba y se le iba a levantar con amor y esperanza. El relato de Job ofrece una increíble ventana al reino celestial que muestra que ser bueno no garantiza una vida fácil para los seguidores de Dios. Nosotros pensamos eso, bueno, si yo me porto bien, si hago todo bien, entonces la vida me va a ir bien. A veces no es así, ¿no? Y conocemos a personas buenas que han sufrido. Job es un ejemplo de eso. Y Dios nos permite a cada lector del libro de Job ser testigo de algunos eventos extraordinarios en el cielo que Job nunca vio. El Señor tuvo razones para permitir el sufrimiento de Job, pero nunca le dijo a Job estas razones. Job en su vida no lo vio. Y exigió que Job no cuestionara las decisiones de su Creador. También revela el libro de Job, que vamos a, leer en las próximas semanas, detalles sorprendentes sobre algunas otras cosas también, que veremos en las próximas semanas. Satanás le dijo a él, le dijo al Señor, fíjese la vida de Job. Job, capítulo 2, versículo 10, le da un desafío. Porque el diablo cree, como mucha gente en este mundo, las cosas más importantes del mundo son lo material. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Desgraciadamente perdió su familia, pero antes perdió sus bienes también. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara sin causa? Demuestra a Job y demuestra a Dios que hay cosas más importantes que lo material. Ya inclusive Dios ama mi familia, Dios ama tu familia, pero Dios le ama muchísimo más que nosotros. Y si seguimos leyendo el resto del libro de Job, vemos que Dios inclusive le dio de vuelta su familia y Dios es bueno. Pero aprendemos algo, el diablo tiene que pedir permiso solamente para tocarnos. Entonces eso me enseña algo que capaz del sufrimiento que uno podemos pasar, la maldad pasa por causa del diablo, pasa por causa del pecado, pero Dios también da una fuerza para poder superar las cosas de esta vida. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Porque el día de mañana, si yo estoy sufriendo o si ustedes están sufriendo, pueden decir Dios es suficiente. En vez de decir, bueno, una persona que vive para las cosas materiales, sacase esas cosas materiales, ¿qué era su Dios y qué era su ídolo? ¿Amaba a Dios o no? Y entonces el sufrimiento a veces nos muestra qué es lo que es importante realmente en nuestra vida. A veces la gente, cuando toman un poco, y espero que ustedes no tomen alcohol, pero a veces la gente toman alcohol y dicen algo que no deberían decir. Dice, yo no soy así normalmente. Sí que son normalmente así. La cosa es que cuando no estás tomando lo tenés tapado y tenés vergüenza para decirlo, ¿no? Bueno, y todos somos así. Y lo que hace el sufrimiento en mi vida y en la suya es demuestra qué es lo que está realmente adentro. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Cualquier religión sirve cuando todo te va bien, ¿no? Puedes creer cualquier cosa. Si tenés dinero, si tenés salud, si tenés familia. Entonces no importa lo que crees, ¿no? Pero lo que demuestra qué es lo que realmente tienes adentro es un poco de dificultad y sufrimiento y maldad. Y Dios permite eso
yo creo, en nuestra vida para que nosotros demos cuenta. Hace pocas semanas hablamos sobre Abraham. Y Dios pidió que Abraham dé a su hijo como sacrificio, ¿no? ¿Dios sabía lo que Abraham iba a hacer? Por supuesto, porque es Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para que Abraham se dé cuenta que Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que va a proveer. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Satanás aflige a Job con llagas dolorosas y supurantes en todo el cuerpo, y su esposa le dice también encima a Job que maldiga a Dios y muera. Pero encima de eso, Job todavía seguía adorando a Dios. Vamos a ver en próximas semanas, los amigos de Job no eran muy amables en ese sentido. Al principio vinieron y lloraron con él, que era bueno que hicieron eso, pero después se pusieron a criticarle a él. Vivimos en un mundo caído, lleno de dolor y sufrimiento que se originó en el Edén, cuando Adán pecó. Y desde esos entonces todos han pecado y Dios no nos debe nada. Nosotros, en Uruguay se dice, cuando alguien recibe algo, queremos algo para decirle algo lindo a alguien, decimos, bueno, lo mereces. Y entiendo eso. Dicen así cuando si le das algo a alguien, ay, lo mereces. Y uno entiende eso, quiere lo mejor para sus amigos. Pero, acuerdo a la Biblia, si yo recibo lo que yo merezco, voy a recibir el infierno. La paga del pecado es muerte, es lo que la Biblia dice. Y entonces, miraremos a Romanos capítulo 3. Lo malo del pecado es que el pecado va a llevar más lejos de donde quieres ir, te va a costar más de lo que quieres pagar y te va a detener más tiempo de lo que quieres pasar. Uno no puede controlar las consecuencias del pecado, entonces uno peca. Recién hablamos de alcohol. A veces un hombre se emborracha y toda la familia sufre por el pecado de uno. Y desgraciadamente así es en la vida. El pecado de uno afectó a todo el mundo, a toda la creación. Romanos 3, 10 a 12 dicen esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios está hablando verdaderamente de cómo somos nosotros, y a pesar que Dios habla de Job y dice que es un hombre justo, no significa que es un hombre sin pecado, pero que es un hombre que está de acuerdo con Dios. Nosotros como cristianos, uno que es cristiano cree que es un pecador, pero cree también que Dios puede limpiar sus pecados, que Dios puede proveer un sustituto para sus pecados, para la paga de su pecado. Dios prometió hasta en el tiempo de Job a enviar un redentor. Ustedes que conocen, la primera vez que se menciona en la Biblia, bueno, Job mismo, en capítulo 19, él esperaba el día que él iba a ver a su redentor. Entonces, siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todo el mundo esperaba un Salvador venidero. Y ahora que nosotros tenemos la Biblia completa, todos podemos mirar para atrás y ver un Salvador que ya vino. Job 19, 25 a 27 dice esto. ...27 específicamente... ...al cual veré por mí mismos... ...mis ojos lo verán y no otro... ...aunque mi corazón desfallece dentro de mí... ...en 26 él dice... ...en mi carne he de ver a Dios... Él esperaba el día... ...a pesar que fue escrito miles de años antes de Cristo... ...él sabía que primeramente era un pecador... ...pero sabía que él tenía un Salvador... ...que algún día iba a ver... Versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive, a fin de que se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta piel. Él sabía que a pesar de todo este sufrimiento, él tenía una esperanza después. Siempre en la Biblia ese fue el mensaje. Entonces nosotros igual debemos confiar en Dios, como lo hizo Job, incluso en medio de un doloroso sufrimiento. Lo que Dios hizo en el principio era perfecto. En la creación era perfecto. Podemos ver eso y vimos eso en Génesis. Cuando tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios dijo no comerás,
Dios dijo, ciertamente morirás, y ahí vino la muerte, el pecado, la corrupción de este mundo, desgraciadamente. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Se le preguntó a Jesús, ustedes inclusive podemos pensar en algunas de las historias de Jesús. Le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿por qué nació tal y tal hombre ciego? Recuerden ese pasaje. Y al pasar junto a él, los discípulos de Jesús le preguntaron si la ceguera del hombre era desde el nacimiento, se debía al propio pecado de él o de sus padres. Y ahí se creía hace 2000 años atrás, bueno, si alguien está sufriendo, es por causa debe ser que alguien pecó y por eso fue. Pero Jesús explicó que tampoco era el caso. El hombre nació ciego para que Dios pudiera demostrar su poder. Y en Juan capítulo 9, Jesús sanó a ese hombre ciego para que pueda ver. Entonces a veces el sufrimiento es para que Dios pueda demostrar su poder en esa situación. También otro caso de sufrimiento, en Lucas capítulo 13, había algunas tragedias ahí que pasaron hace poco, y el sufrimiento, como yo digo, siempre pasa, pero Jesús inclusive lo dijo en esos entonces. En versículo 4 dice de un torre que se cayó, aquellos 18 sobre los cuales cayó el torre de Siloé, y los mató. ¿Pensás que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Se cayó un torre y desgraciadamente era una tragedia, murieron 18. Pero Jesús en versículo 5 dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabes que un día cuando estaremos en el cielo, las cosas de este mundo van a ser mucho más claras? Y uno puede vivir 20 años, 40 años, 100 años, pero en la eternidad va a haber cosas que tienen mucho más sentido que ahora. Y entonces un cristiano sabe cuando muere, está mudándose nomás, va a otro lugar, porque la vida continúa. La Biblia habla de una vida eterna y una muerte eterna. Y el cristiano sabe que nosotros nos estamos cambiando de ubicación nomás, porque seguimos viviendo. Y Jesús tenía esa actitud también. Una de las enseñanzas más memorables de Cristo habla de el rico y el Lázaro. ¿Conocen esa parábola? Entonces hay sufrimiento en este mundo. Lázaro lo vivió, ¿no? Entonces este momento, ¿sabes? No sé si le dije esta historia. Yo predicaba en radio seguido y la patrona del radio era testigo de Jehová. Ellos no creen en el infierno. Y entonces ella, creo que a alguno de ustedes le dije la historia, había un caso de abuso en la intendencia. Y ella dice, algún día Dios va a juzgar. Y yo le dije, ¿cómo va a juzgar? Si no hay un infierno, este hombre va a vivir bien toda su vida, abusar de la gente. Ella cree que no hay justicia en este mundo y tal vez no va a haber para él. Pero el cristiano sabe que hay un buen juez, ¿no? Dios es amor, pero también es un fuego consumidor, ¿no? A lo mejor, y yo creo, a lo mejor algunos de ustedes o conocen personas que han sido violados, han sido abusados de alguna manera. Dios no va a dejar que eso no pase nada. Él va a juzgar eso. El infierno existe para eso. El infierno todo lo que es un lugar donde gente que no quieren estar con Dios eternamente se van a ir. Dios es un caballero, ¿no? Si tú no quieres estar con Él no te va a esforzar a estar con Él. Él ofrece vida gratuitamente y el que dice, no, yo no quiero estar con Dios, Dios se va a decir, bueno, váyate al único lugar que está sin mi bondad, sin mi luz. Y una persona que quiere estar sin Dios va a estar sin Dios. Así de sencillo es. Pero ahí vemos la vida de Lázaro. El hombre rico, eso no era el final. Y interesante, a veces uno lee el pasaje de la historia de Lázaro, por ejemplo, y el rico. Vamos a ir ahí, Lázaro 16. Lucas, disculpe. Ya.
Si un pastor te dice vaya al libro de Lázaro, bueno, no sirve ese pastor. Entonces Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Ustedes pueden leer el entero después si quieren. Hasta en 24. Mira cuánto de terco el ser humano puede ser. Entonces él, dando voces, el hombre rico ahora está sufriendo el infierno. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Hasta en su muerte lo está tratando como un peón. Yo tengo una teoría, puede ser que yo estoy equivocado, pero yo creo que la persona que está en el infierno quiere estar ahí. Dios ofrece vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? ¿Qué es la salvación? Una relación con Dios. Si alguien no quiere estar con Dios, ¿dónde va a ir? Al infierno. Entonces no es un castigo, es el resultado de alguien no querer estar con Dios. Dios es bueno y quiere recibir a todos los que quieren a Él. Los que no quieren estar con Él, bueno, Él nos da libertad, nos ama, ¿no? Y entonces uno va a estar con Dios eternamente o sin Dios, dependiendo de si ellos mismos quieren estar con Él o sin Él. Y entonces hay este hombre, yo no veo nada de arrepentimiento de este hombre hasta cuando está en el infierno. Porque hasta el infierno debe decir, ¡ay de mí! ¿Por qué no le hice caso a Lázaro? ¡Ay de mí! ¿Por qué viví así? No, dice, mandale a ese Lázaro que me traiga un poco de agua. Qué sinvergüenza, ¿no? Qué terco, qué caprichoso. Pero entonces digo, con esta vida no terminan las cosas. A lo mejor si existía solo este mundo, uno puede decir, ay, mira, qué pena con Lázaro. Y bueno, ese rico parece que hizo bien. Vivió bien, no le pasó nada en esta vida. Pero esta vida es muy corto cuando comparamos a la eternidad, ¿no? ¿Cómo será la eternidad para nosotros? ¿Sabes qué? El cielo es... El mundo es digital en ese sentido, la humanidad, el cielo y el infierno, pero el cielo no va a ser igual para todos, ¿saben eso? Todos Dios va a dar recompensas dentro del cielo dependiendo de lo que hicimos para Él. Entonces un hombre y una mujer que vivieron para Dios van a vivir mejor en la eternidad que uno que no hizo casi nada para Dios en su vida. Entonces, este mundo no es todo. Uno puede vivir una vida humilde acá, pero tiene una esperanza si cree en Dios y si vive para Él. Dios es bueno. Y podemos esperar que es, como decimos, un buen juez y va a dar recompensa a los que creen y confían en Él. Santiago capítulo 1, versículo 2 a 4 dice esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es el medio hermano de Jesús. Es un hombre que sabía sufrir. Todos los discípulos sabían sufrir, porque estaban dispuestos a morir por su fe. Ellos creían en un Dios. ¿Sabes? Los primeros cristianos vivían una vida de pobreza, porque lo quitaban de la sociedad, de la sinagoga. Muchas veces el gobierno le quitaba los bienes, lo mataba. Ellos sabían que vivir para el mundo venidero era infinitamente más importante que vivir para este mundo. Entonces, la Biblia no está hablando como... Ustedes tal vez me pueden decir, pastor, tú no tenés idea de lo que yo estoy pasando y cómo yo estoy viviendo. Y probablemente tienen razón. Pero Dios sabe. Entonces yo no estoy predicando mis opiniones, pero alguien con un poco de autoridad te está diciendo, ¿sabes qué? Deje que las dificultades, las tribulaciones, las pruebas tengas. Qué feo sería sufrir en este mundo sin provecho, ¿no? Qué feo sería si Dios está tratando, como estoy mirando a este púlpito acá y alguien cortó un montón de madera y martilló y bueno, qué feo sería sufrir todo eso sin tener un producto terminado, ¿no?
Dios, si estás pasando alguna prueba, Dios puede usarlo para lo bien. ¿Creen eso? Dios vive, ¿no? Dios puede llevar algo feísimo, como el sufrimiento de su hijo, y hacerlo hermoso, ¿no? ¿Qué religión tan extraña? Celebramos que un hombre murió, pero lo amamos. ¿Qué cosa más extraña? Dios puede llevar eso. Entonces, yo creo que Dios puede usar cosas que ha sufrido para lo bien, o Dios no puede hacer eso. No sé cómo ha sufrido, pero yo sé que Dios ha hecho mucho más aún de tus sufrimientos, hacerlo bonito y hacerlo provechoso. Así dice Santiago. Juan, y entonces, otra razón por la cual sufrimos es para que el cielo sea un poco más bonito para nosotros. A veces hay cosas en este mundo que nos gustan, que no nos debe gustar tanto. Obviamente, hay cosas hermosas en este mundo que yo inclusive debo aprovechar más. ¿Te gusta pescar, hermano? Sabes que yo no he pescado en mucho tiempo, debería hacer algo así. Hay muchas cosas lindas para disfrutar en la vida, ¿no? Pero yo digo, a veces nosotros vivimos para cosas, hacemos ídolos de cosas buenas y no lo tenemos donde deben estar. Y a veces el sufrimiento es como nos despega de las cosas de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo esto: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hay cosas en nuestra vida que deben morirse. Hay cosas en tu vida que deben morirse. A veces el pecado, a veces hay cosas que debemos, pero a veces es una cuestión de prioridades que están mal. Y el sufrimiento a veces ayuda con eso, matar cosas que no deben estar vivos en nuestra vida. Lo precioso es cómo termina Job. No vamos a llegar ahí hoy, pero Job sabía esto. Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Ustedes probablemente saben un poco de cómo es refinar el oro. Yo no sé, yo nunca trabajé con oro, pero yo tenía un trabajo cuando trabajaba con plata y sé sobre gente que también se dedican a eso. Hay un proceso de purificar la plata, lo calientan, lo enfrían, lo calientan, lo enfrían y es como cambia de color cuando llega a cierta temperatura. Y uno sabe cuando es suficiente líquido que podés trabajar con ella. Entonces el calor es necesario para trabajar con ella, pero también el calor es necesario para purificar y para sacar esas cosas, la basura que uno no quiere, porque quiere tener plata pura. Y sabe una cosa impresionante, es cuando, a lo mejor hoy hacen diferente, ya que hay tantas máquinas, pero antiguamente cuando alguien quería purificar la plata, ¿sabes cómo sabían cuando estaba listo? Es cuando el reflejo era tan claro que podías ver tu rostro. Y entonces eso es un lindo papel del Señor permitiendo un poco de fuego en nuestra vida, sacando un poco de basura. Tal vez no es pecado, tal vez es falta de madurez, porque nosotros sabemos que hay cosas en nuestra vida que vienen con los años, ¿no? Vienen con las experiencias. Como el Señor Jesús vino a este mundo para ser un humano, para que nosotros hoy día podemos clamar a Él y Él ya sabe lo que es padecer lo que hemos padecido. Pero entonces Dios está mirando y atento mientras que nos purifica. ¿Para qué? Para que el día de mañana Él pueda ver su reflejo en nuestra vida. Entonces Job sabía eso. Entonces, realmente 2 puntos. Si está sufriendo, Dios tiene algún propósito. Y segundamente, si está sufriendo, qué tonto sería, qué necio sería no permitir que ese sufrimiento aproveche, nos madure un poco. Dios sabe y Dios quiere ayudarte. Entonces, yo creo que la queja más grande que gente tiene en contra de Dios, ¿por qué hay sufrimiento? Yo creo que Dios es el único que lo puede solucionar. Todos lo van a enfrentar. El problema es que todos los demás no tienen respuesta. Se quejan de Dios nomás. ¿Van a confiar en Dios?
Espero que sí. ¿Van a permitir que Él use una situación cruda y difícil en tu vida? O tal vez, no sé, tal vez alguno de ustedes nunca han tomado ese paso de fe de confiar en Él. Dios es bueno. Qué tonto y qué necio sería vivir esta vida sin Dios. Pensar que lo podemos hacer sin confiar en Él. Le animo que hagan eso, que confíen en Cristo. Si no saben cómo hacer algo, le animo que hables con el pastor o conmigo y aún con un cristiano con madurez para que uno pueda saber. Nosotros tenemos la certeza que si confiamos en Él, somos su hijo. Tan sencillo es. Bendiciones. Voy a orar entonces. Bueno, bajen su rostro por favor y cierren sus ojos. Vamos a tener un tiempo breve de oración. Tal vez Dios le habló esta mañana, espero que sí. Y tal vez hay algunas cosas que te das cuenta que hay en tu vida que deben estar purificados. Y mientras que oramos voy a pedir que den eso a Dios, que ofrezcan eso a Dios. Diga, Señor, yo no quiero esto más, yo quiero caminar contigo, basta con el orgullo. Señor, tú sabes mis dificultades, la angustia que estoy pasando y quiero que lo lleves y hagas algo bonito con eso. Y si alguien tiene esas dudas sobre la salvación, que este sea el día que ponga esas dudas a un lado y que tenga la certeza de que viene de la Biblia. Señor, ayúdanos esta semana, te necesitamos tanto. La vida no es fácil, por eso hay un libro dedicado al sufrimiento en tu Biblia. Ayúdanos en la fuerza y también danos la sabiduría y el consuelo para ayudar a otros que están sufriendo, Señor. Que ellos sepan que hay un cristiano que les ama y que hay un Dios que le ama también. Por los méritos de Cristo Jesús.